Mi madre me culpó por la muerte de mi hermana. Durante años cargué con esa culpa como si fuera una cadena invisible. Cada mirada suya era un recordatorio silencioso de lo que creía que había hecho. Pero lo que jamás imaginé es que un día encontraría su diario y descubriría que toda mi vida había sido una mentira cuidadosamente escrita por ella misma. Nunca olvidaré esa noche. La lluvia caía con furia sobre el techo de la casa y el sonido se mezclaba con los gritos. Si no hubieras insistido en ir, Emily estaría viva, me gritó mi madre, con el rostro enrojecido y los ojos llenos de rabia. Yo tenía apenas 17 años, temblando frente a ella, sin entender por qué la persona que más amaba se había convertido en mi peor juez. La muerte de mi hermana fue un accidente, al menos eso creí. Un auto fuera de control, una curva mojada, un grito ahogado, y luego el silencio. Pero para mi madre, no fue un accidente. Fue mi culpa. Ella lo repitió tantas veces que terminé creyéndolo. Me convencí de que merecía su desprecio, de que no era digna de perdón. Con el tiempo, nuestra casa se volvió un mausoleo de recuerdos rotos. Las fotos de Emily seguían en las paredes, su habitación intacta, su perfume todavía flotando en el aire como un fantasma que me seguía a todas partes. Yo intentaba mantenerme invisible, moverme sin ruido, respirar sin molestar. Mamá apenas me hablaba, y cuando lo hacía, era solo para recordarme lo que había perdido. Tu hermana era todo lo que yo esperaba de una hija, solía decir con esa voz fría, casi indiferente. Tú, simplemente estás aquí. Esas palabras me perseguían incluso en mis sueños. Y cada mañana, cuando me miraba al espejo, no veía a una chica, veía a la culpable. Pasaron los años, y tan pronto como cumplí 18, empaqué mis cosas y me fui. Sin despedidas, sin mirar atrás. Me mudé a otra ciudad, conseguí un pequeño apartamento y un trabajo en una librería. Era sencillo, pero era mío. Por primera vez en mi vida, sentía que podía respirar sin que la culpa me ahogara. Aún así, los fantasmas no se van solo porque cambies de dirección. A veces, en las noches más silenciosas, escuchaba su voz en mi cabeza, tú la mataste. Y el dolor regresaba como una ola helada. Intenté enterrarlo bajo la rutina, bajo la normalidad, pero algo dentro de mí siempre supo que la historia no estaba completa. Años después, una llamada cambió todo. Era la vecina de mi madre. Su voz sonaba temblorosa. Tu madre ha fallecido esta mañana. No supe qué sentir. ¿Tristeza? ¿Alivio? ¿Culpa? Tal vez un poco de todo. Volví al pueblo después de casi 10 años. La casa seguía igual, silenciosa, impecable, congelada en el tiempo. Cada rincón olía a pasado. Las flores secas en el jarrón, los retratos cubiertos por una fina capa de polvo, y ese retrato enorme de Emily en la sala, mirándome con la misma dulzura de siempre. Esa noche, mientras revisaba las cosas de mamá, encontré una caja guardada bajo llave dentro del armario. Era de madera oscura, con mis iniciales grabadas torpemente en una esquina, LM. El candado estaba oxidado, pero se abrió fácilmente con una horquilla. Dentro, había cartas, fotografías, y un cuaderno viejo de tapa azul. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Lo abrí. La primera página estaba escrita con su letra elegante. Diario personal de Margaret Lewis. Mi madre. Por un instante pensé en cerrarlo. En dejarlo allí, en no saber más. Pero algo en mi interior me decía que la verdad estaba esperándome, y que una vez que la leyera, nada volvería a ser igual. Las primeras páginas hablaban de cosas cotidianas, el jardín, el trabajo, las compras. Pero pronto, el tono cambió. Empecé a leer frases que me helaron la sangre. Emily siempre fue la hija perfecta. Lisa es diferente. No entiendo cómo puede ser tan torpe, tan distraída. A veces creo que me tocó criar dos almas opuestas. Sentí un nudo en la garganta. Era la primera vez que veía por escrito lo que tantas veces escuché en sus silencios. Mark, el profesor de música de Emily, dice que Lisa parece nerviosa últimamente. Tal vez sea culpa mía por compararlas tanto. Pero no puedo evitarlo.
Emily brilla, y Lisa se apaga. Cada palabra era un golpe. Luego, llegué a una página que tenía la fecha del día del accidente. El papel estaba arrugado, como si lo hubiera mojado con lágrimas, o con algo peor. Hoy todo cambió. Emily salió con Lisa. Le dije que no fueran, que la lluvia estaba empeorando. Pero Emily insistió. Siempre se impone a su hermana. Siempre logra lo que quiere. Si algo llegara a pasarle, no sé si podría soportarlo. Mis manos temblaban al pasar la página. La siguiente entrada era más corta, escrita con tinta corrida. No puedo mirar a Lisa. No después de esto. No después de lo que vi. ¿Qué había visto? ¿A qué se refería? Mi corazón latía tan rápido que apenas podía respirar. Seguí leyendo, pero las siguientes páginas estaban arrancadas. Solo quedaban pedazos de papel desgarrados y una mancha oscura que parecía haber sido tinta, o sangre. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. Mi madre había querido borrar algo. Algo importante. Algo que no quería que nadie, y menos yo, descubriera. Esa noche no dormí. Me senté en el suelo con el diario abierto, repasando cada palabra, cada frase, intentando descifrar el mensaje oculto detrás de su frialdad. Y por primera vez en años, una duda se encendió dentro de mí. ¿Y si no había sido mi culpa? ¿Y si mi madre me había hecho cargar con una mentira para esconder algo mucho peor? No podía detenerme. Ya no. Y sin saberlo, esa noche fue el comienzo de algo que cambiaría mi vida para siempre. El amanecer me encontró todavía sentada en el suelo, con el diario abierto sobre las rodillas y la mente revuelta. Cada palabra escrita por mi madre pesaba más que cualquier recuerdo. Sabía que no podría descansar hasta saber qué había arrancado de esas páginas, que intentaba esconder. Empecé a revisar la casa buscando más respuestas. Revisé cajones, cajas viejas, incluso los libros que solía guardar en el estante más alto del estudio. Todo estaba exactamente como lo recordaba, ordenado, pulcro, demasiado perfecto. Mi madre siempre fue meticulosa, obsesiva con la apariencia. Pero debajo de esa perfección, siempre hubo algo que no encajaba. Encontré una foto enmarcada de Emily y yo en la playa. Tendríamos unos 12 años. Ella sonreía brillante, como si el mundo entero la adorara. Yo, en cambio, apenas sostenía una sonrisa tímida. Detrás de la foto, había una nota doblada. Si algún día lees esto, significa que ya es tarde. Mi corazón dio un salto. La letra era la de mi madre. Lisa, hay cosas que una madre no puede confesar en vida. Cosas que destruyen lo poco que queda de una familia. Si estás leyendo esto, es porque el pasado ya te alcanzó. Las manos me temblaban. La nota terminaba abruptamente, sin explicación. Solo había una dirección escrita al final, calle Briarwood 17. No reconocía ese lugar, pero algo me decía que allí encontraría lo que faltaba. Esa misma tarde conduje hasta la dirección. Era una casa antigua, con el techo medio derrumbado y las ventanas cubiertas por polvo. Golpeé la puerta, sin saber exactamente qué esperaba. Una mujer mayor la abrió, con el rostro cansado pero amable. ¿Puedo ayudarte?, preguntó. Soy Lisa Lewis. Mi madre era Margaret Lewis. Su expresión cambió de inmediato. Bajó la mirada, como si ese nombre trajera consigo un peso del que prefería no hablar. Pasa, dijo finalmente. Supongo que mereces saberlo. El interior de la casa olía a madera vieja y flores secas. En las paredes colgaban retratos antiguos, y en una esquina, una máquina de coser cubierta con una manta. La mujer se presentó como Ellen, una antigua amiga de mi madre. Tu madre venía aquí a menudo, dijo mientras me servía té. Decía que necesitaba hablar con alguien que no la juzgara. Me quedé en silencio, escuchando cada palabra como si fueran piezas de un rompecabezas que por fin empezaban a encajar. ¿Sabes algo sobre el accidente?, pregunté con cautela. Ellen suspiró profundamente antes de responder. Sí, pero no fue un accidente como te hicieron creer.
El silencio que siguió fue casi insoportable. ¿Qué quieres decir con eso?, murmuré. Ellen miró por la ventana, como si necesitara fuerzas para continuar. Esa noche, Emily no debía ir contigo. Tu madre le había prohibido salir, pero Emily la desobedeció. Y no fue contigo porque tú insistieras, fue porque tú querías hablarle de algo importante. Ella te dijo que te encontraría en la carretera, ¿verdad? Asentí lentamente. Recordaba haberla esperado en el auto, con la lluvia golpeando el parabrisas. Recordaba haberla visto correr hacia mí entre la tormenta, y luego, las luces de otro coche. Un golpe. Un grito. El ruido del metal. Después, oscuridad. Ellen continuó, tu madre llegó a la escena antes que la ambulancia. Yo estaba allí. Ella gritaba tu nombre, buscándote, y cuando te vio inconsciente en el suelo, algo cambió en su mirada. No fue tristeza. Fue miedo. ¿Miedo? ¿De qué?, pregunté en un susurro. Ellen bajó la voz. Porque el coche que atropelló a Emily no era desconocido. Sentí como el mundo se me derrumbaba. ¿Qué estás diciendo? El conductor era alguien muy cercano a tu madre. Un hombre con quien tenía una relación en secreto. Se llamaba Robert Ale. Él estaba casado, y si la verdad salía a la luz, tu madre lo habría perdido todo, su reputación, su trabajo, su vida social. Así que hizo lo impensable. Te culpó a ti. Me quedé helada. Él te temblaba entre mis manos. No, no puede ser. Lo es. Yo vi a tu madre esa noche. Vi cómo manipuló el informe policial. Usó su influencia, sus contactos. Dijo que tú habías insistido en conducir, que te distrajiste, que el accidente fue tu culpa. Y cuando despertaste en el hospital, ella ya había decidido el papel que jugarías por el resto de tu vida. Las lágrimas me nublaron la vista. Todo ese dolor, toda esa culpa, y todo había sido una mentira. Ellen me entregó una carpeta amarillenta. Esto lo guardé todos estos años. Copias de los reportes originales, antes de que fueran alterados. Tu madre me pidió destruirlos. No pude hacerlo. Sabía que algún día merecerías saber la verdad. Dentro había fotos del accidente, declaraciones de testigos, y un nombre subrayado una y otra vez, Robert Ale. El mismo hombre que, según recordaba vagamente, solía visitar nuestra casa cuando papá no estaba. Regresé al coche en silencio, con la carpeta en mis manos. No podía respirar. Era como si toda mi vida se estuviera reescribiendo frente a mis ojos. Esa noche volví a la casa de mi madre. El diario seguía en el suelo, abierto por la última página que había leído. Lo observé con rabia, con tristeza, con algo que ni siquiera podía nombrar. Pasé las hojas arrancadas con los dedos, buscando algún rastro, alguna pista. Y entonces lo vi, una hoja más gruesa, pegada al fondo de la tapa. La despegué con cuidado. Había una frase escrita en tinta roja, torpe, desesperada. Si alguien llega a leer esto, dile a Lisa que lo siento, pero ya era demasiado tarde. Era su letra. Era su confesión. Me quedé paralizada. No sabía si llorar o gritar. ¿Demasiado tarde para qué? ¿Para decir la verdad? ¿Para salvarme del odio que me hizo cargar toda mi vida? Esa noche entendí que la verdad no siempre libera. A veces duele más que la mentira. Pero también supe que no podía quedarme con los brazos cruzados. Si Robert Ale seguía vivo, alguien tenía que hacerle frente. Y esa alguien, sería yo. Durante días no pude pensar en otra cosa. El nombre de Robert Ale retumbaba en mi cabeza como una campana rota. Ese era el hombre por el que mi madre había destruido a su propia hija. El hombre que había matado a mi hermana, y luego me dejó cargar con la culpa. Busqué en internet. Su nombre seguía apareciendo, aunque no como antes. Ya no era el empresario brillante y respetado de mi infancia. Ahora dirigía una fundación benéfica para jóvenes en riesgo, como si el pasado nunca hubiera existido. Hipócrita. Cada imagen suya me hervía la sangre.
Lo veía sonriendo en eventos, estrechando manos, dando discursos sobre la segunda oportunidad y la redención. Yo no quería venganza. Quería justicia. Y esta vez, iba a tenerla. Una semana después, asistí a uno de sus eventos públicos. Llevaba un vestido negro sencillo, el mismo color que usé en el funeral de mi madre. Me acerqué al mostrador de registro y di mi nombre falso, Clara Michei. Nadie sospechó. El salón era elegante, con luces doradas y copas de vino tintineando entre risas superficiales. Caminé entre la multitud con calma, respirando hondo, repitiendo en mi cabeza lo que iba a decir. Y entonces lo vi. El mismo hombre, solo que más viejo. Canas en las sienes, sonrisa ensayada, y esa mirada que siempre parecía analizarlo todo. Cuando se giró, nuestros ojos se cruzaron por un segundo. Y en ese instante, su expresión cambió. Me reconoció. Fue solo un destello, una chispa en sus pupilas, pero lo vi. ¿Puedo ayudarte, señorita?, dijo con cortesía, aunque su voz tembló apenas. Sí, respondí, sonriendo. Me gustaría hablarle de algo importante. Sobre el pasado. Lo invité a un costado del salón, lejos de la gente. Él aceptó, quizás por curiosidad, quizás por miedo. Cuando quedamos solos, dejé caer una carpeta sobre la mesa. Las copias de los reportes originales del accidente se deslizaron hacia él como una sentencia. ¿Recuerda esto?, pregunté con frialdad. Su rostro perdió color. No sé de qué hablas. Claro que lo sabe, respondí. Usted conducía el coche que atropelló a mi hermana. Y mi madre, cubrió su crimen. Por un momento, el silencio fue tan denso que pude oír su respiración acelerada. Intentó mantener la compostura, pero sus manos lo delataron. Temblaban. Tu madre, ella sabía lo que hacía. No quería arruinar la vida de nadie. Arruinó la mía, lo interrumpí. Me hizo cargar con una culpa que no era mía. Me quitó a mi hermana, y a mí misma, y todo por protegerlo a usted. Era diferente entonces. No. Mi voz sonó tan firme que incluso me sorprendí. No hay época ni excusa que justifique destruir a tus propios hijos. Ni el amor, ni la vergüenza, ni el miedo. Lo observé bajar la mirada, derrotado. Había lágrimas en sus ojos, pero no eran de remordimiento. Eran de miedo. De repente, comprendí que no necesitaba hacer nada más. Ya estaba vencido. Lo único que quiero es que la verdad salga a la luz, dije finalmente. Y si no lo hace usted, lo haré yo. Dejé la carpeta sobre la mesa y me fui sin mirar atrás. Esa fue la última vez que lo vi. Semanas después, su rostro apareció en las noticias. Renuncia inesperada del empresario Robert Ale tras filtrarse antiguos documentos policiales. No mencionaron mi nombre, pero yo sabía que él sí. Por primera vez en mi vida, dormí sin pesadillas. Había cerrado el círculo. Los meses pasaron, y poco a poco empecé a reconstruirme. Vendí la vieja casa de mi madre y me mudé a un pequeño pueblo costero. Allí, frente al mar, comencé a escribir. No cartas, ni diarios. Historias. Historias sobre mujeres que habían sido culpadas injustamente, sobre verdades enterradas, sobre almas que aprendieron a perdonarse. Cada palabra era un pedazo de mi pasado convertido en fuerza. Mis relatos empezaron a circular por internet, y un editor local se interesó. Me pidió reunirlos en un libro. Lo titulé El eco de las mentiras. En la dedicatoria, escribí una sola línea. Para Emily, que sigue viva en cada verdad que descubro. El día de la presentación, la librería estaba llena. Entre los asistentes, reconocí un rostro que no veía desde hacía años, Ellen, la mujer que me había contado la verdad. Me abrazó con los ojos brillantes. Tu madre estaría orgullosa, dijo con una sonrisa triste. Negué suavemente. No lo sé. Pero por primera vez, yo lo estoy. Salí al anochecer. El cielo estaba cubierto de nubes, igual que aquella noche del accidente, pero esta vez no sentí miedo.
Cerré los ojos y respiré el aire salado del mar. La culpa se había ido. El pasado, por fin, descansaba. En ese momento, comprendí algo que ni mi madre, ni Robert, ni siquiera la tragedia pudieron enseñarme. La verdad no siempre sana, pero libera. Y a veces, solo enfrentándola puedes renacer. Mientras el viento me enredaba el cabello, saqué de mi bolso una pequeña fotografía de Emily. La sostuve entre mis dedos y sonreí. Ya está, hermana, susurré. Ya puedes descansar. El mar respondió con un murmullo suave, como si me escuchara. Me quedé allí, observando el horizonte hasta que el sol se ocultó por completo, y entendí que, finalmente, la historia había terminado. No con venganza. No con odio. Sino con la paz de saber que la verdad, tarde o temprano, siempre encuentra su camino.